Muy buenas noches para todos, bienvenidos, nuevo programa de Universidad Abierta. Aquí estamos, arrancamos como siempre para darles los mejores informes y entrevistas. Pero antes, presentándola a nuestra compañera Dayana Escarafía. ¿Cómo estás, Dayana? Buenas noches, Mauro, buenas noches a todos nuestros televidentes que nos acompañan hoy con un nuevo programa y la verdad que ya comenzando la primavera. Así, comenzando la primavera este mes de septiembre, y déjame decir algo porque los chicos de Universidad Abierta Radio han debutado el domingo a las 2 de la tarde por Radio Universidad. Exactamente, los felicitamos y bueno, a escucharlos todos los domingos a las 2 de la tarde. Que entonces. lo sigan, una felicitación y un beso para todos ustedes. ¿Te parece que comencemos con el día de la fecha? Porque tenemos que ir corriendo, rapidísimo. Comencemos. Hoy en día la búsqueda de los beneficios económicos han perjudicado tanto a la calidad de los alimentos como al equilibrio del ambiente. Para contrarrestar esta acción, Dayana, actualmente se están desarrollando alternativas sustentables para trabajar y producir la tierra. Exactamente, y una de estas alternativas, Mauro, es la agroecología. ¿Qué es la agroecología? Es la aplicación de principios ecológicos en planeación, desarrollo, diseño y preservación de espacios aptos para sostener la vida en el presente y también en el futuro. Bien, los dejamos entonces viendo el informe del día de la fecha con los pies sobre la tierra. Agroecología, digamos, como en ese nombre, surge, digamos, a finales de los 80 en Latinoamérica y se extiende a nivel mundial en los 90. En Argentina lo ha incorporado, lo ha sentido mucho el movimiento campesino, que se organiza también en 2005 más o menos es cuando se logra construir toda una red, pero la agroecología reconoce todas las tradiciones y prácticas campesinas que evidentemente vienen de siglos, de esos saberes de comprender el ecosistema, intervenirlo, pero actuando bajo su biodiversidad. No vamos a decir que el campesino es bueno de por sí, sino que en la necesidad que tiene de preservar el ecosistema y producir para el autoconsumo, utiliza la diversidad y a partir de eso trabaja. La idea básicamente es trabajar junto con la naturaleza y obtener una producción que sea más armoniosa, ¿no? Que no tenga que ver tanto con el rendimiento y lo industrial, sino que tenga que ver con lo que siempre buscó el ser humano, digamos, que es la integridad. Las producciones agroecológicas son producciones más saludables con el ambiente, con el productor, con el trabajador, con la familia, con la salud, ya que una de las primeras diferencias es que no se usa agroquímicos, sino que se trabaja desde un proceso de interacción entre plantas, insectos, enfermedades y suelo para lograr una planta bien equilibrada. El trabajo en la tierra no es, en primer lugar, para sacarle una producción y digamos, sacarle un rédito a la tierra, sino es un trabajo hacia la tierra, un compromiso con la tierra, con el cuidado de la tierra, para que nos siga alimentando como lo viene haciendo y para nuestras futuras generaciones también, ¿no? Entonces, diferenciándolo con los otros cultivos industriales que tienen una gran carga de agroquímicos, muchos de ellos muy tóxicos, ahí podemos ver una gran diferencia entre un tipo de alimentación y otra. Eso repercute directamente sobre nosotros. Esta tierra tiene mucho para dar, Latinoamérica, cultiva tu suelo que tiene tanto para dar. Latinoamérica, esta tierra tiene mucho para dar, Latinoamérica, cultiva tu suelo que tiene mucho para dar. El tema de la diversidad es otro de los puntos importantes. Digamos, la naturaleza no tiene una sola especie, sino que conviven multitud de especies, ¿no? Desde los microorganismos que están en el suelo, que van degradando la materia orgánica,
hasta las abejas, los otros insectos polinizadores que existen, los pájaros, y todo eso trabaja en un equilibrio. La idea nuestra es favorecer ese equilibrio en función de producir alimentos. La agricultura biodinámica pone énfasis en lo humano, se podría decir, en, digamos, que el agricultor no es alguien que siga simplemente las recetas o el paquete tecnológico que alguien le quiere vender. Es más, el agricultor casi no necesita comprar insumos, es muy poco, porque él lo que trata de hacer es generar un organismo vivo, convertir su granja en un organismo vivo que tiene características individuales, o sea que ni siquiera tiene que ser la copia de otra granja biodinámica, sino que tiene que ser auténtica en sí misma y tener su propia personalidad, adaptarse exactamente al lugar donde está y a las plantas que crecen ahí. Entonces se da mucha importancia a las plantas nativas del lugar, se da mucha importancia a los insectos, a los pájaros del lugar. Se incluye en la granja la abeja como ser muy importante y respeta a todos los otros insectos. Se incluye rumiantes como los animales que por excelencia pueden traer fuerzas de fertilidad al suelo a través del manejo correcto de los guanos. Se incluye, digamos, plantas tanto digamos, arbustivas como arbóreas, como forrajeras, y se toma mucha importancia dentro de los cultivos agrícolas, sean extensivos o intensivos, que haya una rotación donde participen de alguna manera las plantas recuperadoras del suelo, como son las leguminosas, como son las plantas forrajeras en general, o el árbol mismo, que siempre tenga un lugar para poder generar, digamos, un ambiente, generar fuerzas y dar nicho a todos los digamos, animales útiles, como pájaros e insectos que ayuden a que este organismo tome su fuerza, tome su cuerpo y pueda mantenerse habitable. Hoy, algo de verde nunca está de más, aunque estés en la ciudad. Algo de verde nunca está de más, nunca está de más. Algo del verde nunca está de más, aunque estés en la ciudad. Algo del verde nunca está de más, nunca está de más. En el verde tan... La agroecología no se queda solo en la producción, sino también que trabaja en todos los aspectos organizativos, todo lo que empodera el productor para que pueda gestionar, pueda afianzar sus conocimientos, pueda aportar sus conocimientos, porque acá no solo el técnico aporta conocimientos, sino que el productor tiene saberes de manejos, de conocimientos que se han ido como perdiendo, desvalorizando, y hoy la agroecología trata de recuperar y armar como una combinación entre algunos avances tecnológicos y el enfoque más agroecológico, más sano que ha tenido el productor y que lo preserva en su genética. Y eso también tiene que ver con una forma antigua que hemos perdido los seres humanos, que es la de estar en armonía con el resto de los seres vivos de la naturaleza. Mostrar que es posible producir de esta manera, con este cuidado, y como siempre lo han hecho en el pasado también los campesinos de las distintas culturas milenarias que han desarrollado la agricultura hasta hoy. Hoy también se puede perfectamente trabajar de esta manera, ¿no? Porque se ha olvidado, parece que se ha olvidado, los venenos entraron apenas hace unos 50 años, llevamos haciendo agricultura más de 7.000 años como humanos, pero hace unos 50 años metieron los venenos y hoy se cree que no se puede. Entonces nosotros estamos demostrando a través de la agroecología que se puede, con prácticas produciendo, pero además con la comercialización, difundiendo eso y generando un espacio, porque hay una conciencia muy fuerte, posiblemente por todo el boom mediático que hay sobre la necesidad de no contaminar, de la calidad de la sanidad alimentaria. Ya hay un boom, ya hay un medio de eso, entonces la gente viene y consume y se da cuenta de la posibilidad de la agroecología, pero además a un precio justo.
que es la otra discusión que nosotros metemos con la agroecología, no es producir para un mercado especializado para que los ricos coman sano y los pobres coman envenenado. Y el comercio justo tiene que ver con que todas las familias tengan derecho a un alimento sano, no solo las que mejor lo puedan pagar. Y bueno, es digamos, un compartir donde el agricultor tiene un compromiso con esa comunidad concreta y a su vez esa comunidad está dispuesta a digamos, contribuir económicamente de alguna forma para que esto pueda continuar, ¿no? Para que esto pueda seguir. Algo del verde nunca está de más, nunca está de más. En el verde están mis plantas, en el verde están tus plantas, en el verde están los árboles, en el verde están los árboles. Nuestra función, o sea, como productores, es ir educando cada vez más al consumidor. O sea, empezar a tener otro rol, que la educación no pase por la propaganda de los alimentos industriales, sino que pase por nuestro contacto con los consumidores. Nos gusta consumir, sentimos la diferencia entre los productos orgánicos y los otros que no, digamos, el sabor de la verdura, el sabor de la fruta es bien diferente. La diferencia que noté fue que en estos lugares sentís como una relación más estrecha entre el productor y vos, podés ver la persona que está detrás de sus productos y no simplemente un sello que lo certifica como orgánico, y no conocés a las personas que lo están produciendo por detrás, quienes están detrás del producto que consumís diariamente. Cuando uno, se propone producir alimentos o plantas medicinales, está pensando en el otro, ¿no? Que le haga bien al otro. Entonces, tendría que preguntarse, quizás alguien que esté aplicando agroquímicos a mansalva, cómo va a estar envenenando la comida del otro, ¿no? Entonces yo me hago esa pregunta y digo, ¿cómo puede ser que se esté envenenando la comida que otros seres humanos la están comiendo? Y bueno, es un poco llevarle a los otros parte del producto de tu trabajo y en conjunto con la naturaleza. Y la gente lo empieza a entender, o sea, muchas personas lo empiezan a entender así. Y se empiezan a acercar al campo y a ver y a empezar a conocer y a recuperar esa relación que tenía con la naturaleza. La ecología se fundamenta en la agricultura campesina, en la solidaridad y elementos de que la gente participe y sea consciente y haga parte del cambio. Entonces nosotros desde la agricultura urbana, desde la agricultura perurbana, desde la agricultura rural, desde la producción campesina cooperativa, con todos estamos tratando de articular para generar alternativas de alimentación, de sanidad y de construir un mundo más sano y más digno también. Dará lo que dará. En el informe vimos cómo la agroecología es una alternativa viable para el uso sostenible de recursos a nivel económico, ecológico y social en nuestra ciudad. Bien, Dayana, y en el próximo bloque la entrevista abierta del día de la fecha con Graciela Vialet, escritora del libro Los sapos de la memoria, en el marco de la Feria del Libro. Imperdible realmente, ¿eh? Nos vamos a una pausa. Quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Nuevo bloque de Universidad Abierta, Dayana, y vamos a darle comienzo a la entrevista abierta del día de la fecha. Como estuvimos mencionándolo en el bloque anterior, vamos a estar hablando con Graciela Vialet, esta educadora y escritora del libro Los sapos de la memoria, que describe justamente una de las tantas historias que se vivió en la dictadura. Exactamente, y además vamos a estar conociendo su militancia y su manera tan particular de hacer literatura para niños y para jóvenes, contando de una manera muy particular historias de la idiosincrasia argentina, como lo fue la dictadura militar ocurrida en nuestro país en el año 1976. Bien, ya le dijimos todo, lo dejamos viendo en la entrevista abierta del día de la fecha. Hasta que un día Saipé recuerda que el que nada no se ahoga y va al encuentro de su mamá. Saipé no tuvo miedo, las palabras lo rescataron, las palabras siempre nos rescatan. Hoy, en entrevista abierta, conversamos con Graciela Vialet.
Graciela, yo siempre agradezco a la gente que nos recibe en su casa porque bueno, es dar parte del tiempo y del lugar. Bueno, contanos primero por qué elegiste tomar como destinatario en la mayoría de tus obras al público juvenil, infanto-juvenil. Es una pregunta bastante compleja, digamos, de responder, o difícil tal vez, porque en realidad cuando uno escribe, medio que escribe para uno mismo. Entonces la pregunta, para mí, yo la traduzco en ¿por qué yo escribo a la niña que fui? Y me parece que ahí está atravesado por varias razones, tal vez probablemente muchas sean psiquiátricas, no, que tengan que ver con los cuentos que quise escuchar en mi infancia y no los tuve, pero lo que estoy segura es que yo me dediqué a lleno a escribir para niños en los años de la dictadura, porque tenía a mis hijos muy pequeños, porque deambulábamos de aquí para allá, nos cambiamos 13 veces de casa en 6 años, salvamos el pellejo, mi marido tuvo varios problemas de detenciones, y nos hacíamos cargo de tratar de hacer felices o de contener a hijos de amigos desaparecidos. En esa época éramos pobres como ratas, no teníamos plata para comprar un libro, de hecho los andábamos ocultando, tratando de preservar, enterrando, etc. Pero además de eso es que era muy peligroso ir al centro a comprar un libro, no había tantas librerías como hay ahora, y el centro era una zona vedada para nosotros, o sea, no había cómo llegar ahí. Con los amigos que nos veíamos, eran amigos que estaban en la misma que nosotros, o sea que libros no podíamos intercambiar. Las bibliotecas populares, muchas yo no me podía asociar, o sea, había una cierta imposibilidad de acceder a libros. Entonces recurrí a lo que sabía hacer y lo que he hecho toda mi vida, porque he sido siempre muy lectora, escribo desde que tengo uso de razón, las sentaba a mis amigas y todas tenían que escucharme los cuentos o les ponía a ilustrar, etc. Y a mis hermanas. Entonces hice lo que sabía hacer, lo que hacía aquella Graciela niña, que era contar cuentos. Contaba todos los cuentos que me habían contado a mí y luego empecé a tener que inventarlos y como yo ya escribí, empecé a escribirlos y así fue. Se fue generando una suerte de combinación entre la niña que fue y los niños que en ese momento dependían de mí. Y bueno, ¿qué crees que lo que se le debe transmitir hacia la niña que tenés, a los niños que leen? ¿Qué se le debe transmitir a través de la literatura? Bueno, yo no creo que la literatura tenga que ser enseñanza. Me gustaría hablar de un parrafito de eso. Goethe decía que todo lo bello educa, o sea, el arte educa, porque los niños no pueden parar de aprender porque no pueden parar de crecer, entonces todo es educativo en términos de comunicación, que nosotros sabemos, como decía Kaplan, ¿no? que la comunicación es un acto de educación y viceversa, o sea, cualquier acto de comunicación es ya intencional y educativo. Pero no hay una intención a propósito para enseñar. Es claro que la literatura infantil surgió de los chicos que oían a escondidas y tras las puertas los cuentos que se contaban en las cortes, en las tabernas populares, etc. Y que recogieron los Grimm, los Andersen, el propio Perrault, y que los fueron adaptando para el niño. Cuando descubrieron el interés de los chicos, la humanidad descubrió el interés de los chicos por los cuentos, lo utilizó para educación. Y empezaron estas fábulas con moraleja, etcétera, etcétera. Entonces, pero todo eso tiene un propósito educativo, entonces es como un libro de estudio, como un libro de texto. La literatura no tiene que enseñar. Ahora, ¿enseña? ¿Muestra cosas? Sí, porque
porque su propia estructura narrativa va relatando lugares, escenarios, que convocan al lector a que tengan que poner en actividad su imaginación y recrear ese texto. Ese proceso es educativo y sí, porque es comunicativo. Pero la buena literatura no tiene una intención de enseñanza. ¿Qué debe tener una buena literatura infantil? Divertir a los chicos, hacerles sentir, pero no divertir en el sentido de que todo tiene que ser jara, ja, 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 sino que tiene que atraparlo como nos atrapa a los adultos un buen texto. Viste que no todos los textos son para nosotros, pueden ser por la crítica ponderados y estar en el top 10, pero si a vos como lector no te moviliza, no te permite entrar en su trama, sentirte el personaje y accionarlo, hacerlo tuyo, lo que dice Humberto Eco, reescribirlo, entonces no es para vos, digamos, puede ser para otro, no es tu texto, no es ese texto que te está buscando, como decía Sartre. Con los chicos pasa exactamente lo mismo. La literatura para niños, hay mucha gente que cree que es más fácil porque es más cortita, porque es más sencilla, y es bastante más compleja, porque hay que entrar en ese imaginario, tratar de dialogar con ese otro, que no es que sabe menos porque es sonso, sino porque tiene menos años sobre el planeta, nada más. Entonces, necesitas movilizar y activar todos esos flujos de imaginación, llegando a tocarle su sensibilidad. Entonces, es bastante más complejo. Eso debe tener la literatura infantil. Poder emocionar, poder sensibilizar y poder hacer que el chico se incorpore al texto. Y bueno, un poco nos comentaste cómo fue que empezaste a escribir, pero ¿cómo se relaciona la militancia con tu profesión y por qué crees que es importante que se relacione con cualquier compromiso social y también con la producción cultural como es la literatura? Bueno, no podría generalizarlo, ¿no es cierto? Pero en mi caso particular, siempre he estado comprometida primero con el Centro de Estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información, luego partidariamente, luego me desafilié, luego pues, todo lo mismo de mi generación, la generación de los 70. Y lo que sí he estado altamente comprometida y sigo es con la defensa de los derechos humanos. Toda mi literatura es una literatura que intenta ser contestataria. Muchas veces me han dicho en las editoriales que soy políticamente incorrecta para la infancia. Tengo la suerte que a los chicos les gusta lo que yo escribo y, bueno, supero la valla esa. Hay mucha ñoñería en la literatura infantil, donde todo tiene que ser rosita. O se pueden hablar de temas difíciles o de temas tabúes, pero siempre de costado, nunca, qué sé yo. Mira, por ejemplo, este libro se llama La Alacrana para armar. Yo había llamado a este cuento Me comí a mi mamá, porque la leyenda va de los alacranes que se comen a la mamá. Y a mí, en realidad, lo que me interesó de hacer ese proyecto, de esa escritura, fue eso. Cómo los alacrancitos, frente a una situación de estrés, se comen a la madre, y de eso va la leyenda. Me pareció tan divertido, Me comí a mi mamá, pero como verás se llama La Alacrana para armar. Es difícil todavía entrarle a las cosas que parecen difíciles para los niños. Y lo más gracioso es que los niños participan de este mundo de la hipercomunicación y manejan absolutamente
o sea, a ver, ven morir a pares en las guerras, ven ven llorar a sus pares cuando devastan, cuando les pasan con la topadora encima para sacarlos de una villa. Ven a sus pares, ni hablar de los dibujitos animados, ¿no? Que son tan cruentos algunos de ellos. Pero con los libros todavía hay una cosa media sacralizada que bueno, que algunos vamos combatiendo. Y ese sería mi espacio de militancia hoy dentro de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Romper esos cercos. Bueno, muchas gracias y te saludo por gracias a ustedes y mucha suerte con el programa. Muchas gracias. En el programa de hoy hablamos sobre agroecología, que se concibe como una respuesta positiva hacia la crisis de ambiente que se da actualmente y también una forma de aprovechar más los recursos que brinda la tierra. Además vimos cómo la literatura es una herramienta tan importante para los jóvenes, como una manera de acercarlos a la historia que tanto nos marcan como argentinos. Bien, Dayana, se nos acaba de terminar el programa del día de la fecha. Se nos acaba de terminar el programa y para poder volver a vernos lo puedes hacer a través de nuestro canal de YouTube y si te quieres comunicar con nosotros lo puedes hacer a través de nuestro Facebook o de nuestro Twitter. Como siempre, dándoles las gracias a ustedes por seguirnos. Este programa, como siempre decimos, un programa producido por alumnos de la Escuela de Ciencias de la Información. Nos vemos el sábado que viene con mucho más Universidad Abierta.